Bien, a nuestra harina, a ver, esta es una forma súper práctica. Yo no lo trabajo en función al volcán porque me parece que hacemos como un procedimiento doble y además siento que es una forma súper fácil de hacer panadería esta. Entonces, ¿cómo integramos los ingredientes? A la harina yo le agrego la levadura y seguidamente el azúcar. Si la levadura está buena, ¿no? Deberíamos hacer una prueba antes de adicionarla para saber que está buena. Si la levadura está buena, pues sencillamente nos va a funcionar perfecto. Así que le agrego todos los ingredientes secos a la harina, azúcar y levadura y reservamos. La sal la reservamos para el final, ¿ok? Entonces, vamos a integrar al agua todos los ingredientes líquidos. Al agua vamos a añadirle todos los ingredientes líquidos. Si por ejemplo esta receta tuviera aceite, le agregáramos el aceite. Pero en este caso solamente tiene agua y huevos. Tenemos nuestros ingredientes líquidos ya aquí integrados. Ahora bien, la mantequilla podemos agregarlas, como bien dije, a la harina en pequeños trocitos. En el dado caso que tuviésemos gran cantidad de mantequilla o de margarina, es decir, de materia grasa, la podemos añadir, pues la deberíamos añadir al momento del amasado, ¿sí? Entonces, en este momento, lo que vamos a hacer es integrar los secos con los líquidos. A ver, es una forma súper práctica y súper fácil de hacer panadería sin tener que estar, digamos, disponiendo de todo el mesón para hacer el volcán. Bien, una vez integrada la mantequilla y los ingredientes secos a la harina, lo que voy a hacer es agregar los líquidos a los secos y empiezo a mezclar. Esta mezcla lo que me va a permitir es, bueno, integrar los ingredientes. Hay un procedimiento que hacemos en panadería, digamos, de alta hidratación, que son panes con gran contenido de agua, que es la autólisis. La autólisis, que lo vamos a ver en panadería 2, es una forma de hacer que los azúcares se transformen y exista un amasado inicial y sea muchísimo más fácil de amasar. No solamente esto, sino que los azúcares pues se transforman, aumenta el sabor de los ingredientes y tenemos panes con mejor sabor, mejor olor, una consistencia diferente. Entonces, una vez integrado los líquidos y los secos, lo que vamos a hacer es pasar a nuestro mesón esta integración de los elementos. Vamos a agregar un poco de harina. No, en la panadería no agregamos más harina a la mezcla porque ya son fórmulas hechas, ¿no? Son fórmulas panaderas establecidas. Entonces agregamos un poco de harina al mesón para empezar con el amasado. Entonces, es el siguiente paso del método de los 12 pasos de panificación. Amasar, recogemos todo lo que está en el bol e iniciamos con el amasado. Fíjense, nosotros podemos terminar de integrar en el mesón de esta manera, que se empiece a compactar todo lo que adicionamos inicialmente, ¿verdad?
Y en la medida que empezamos a amasar, pues se va a terminar de integrar. El amasado, ¿cómo es? Vamos a usar nuestras manos y vamos a usar esta parte de la palma de la mano, ¿sí? El canto de la parte de la palma de la mano, y lo que vamos a hacer es, tenemos nuestro cuerpo hacia adelante enfrente de la masa, y lo que vamos a hacer es doblar, poner nuestra mano izquierda o derecha, dependiendo de cuál usemos más, debajo de la masa de forma, o sea, enfrente, y la otra mano la vamos a doblar y también la vamos a colocar debajo de la masa. Esto es el movimiento que vamos a hacer y vamos a doblar la masa. La tenemos acá y vamos a doblar la masa. La tenemos acá y vamos a doblar la masa. Entonces yo coloco mis manos por debajo de la masa con la palma de la mano y voy a doblar, doblar, y al doblar empujo hacia adelante con mi cuerpo. No lo voy a hacer solo con los brazos, lo ideal es que sea también con el cuerpo. Es un movimiento que vamos a ir haciendo y vamos a ir dando vuelta a la masa. Nuestro cuerpo no gira, gira la masa. Entonces vamos a girar, extender y dar fuerza a la masa con nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, este es el movimiento y ese es un tipo de amasado que es un amasado en doblez, ¿sí? Entonces, colocamos las manos por debajo de la masa, con nuestras manos, digamos, mirándose de frente. Lo que vamos a hacer es extender, doblar y empujar. Colocamos las manos por debajo, extendemos, doblamos. Colocamos las manos por debajo, extendemos y doblamos. Colocamos las manos por debajo, extendemos y doblamos. Y así sucesivamente hasta que la masa esté completamente. Fíjense que ahí se está terminando de integrar. Yo voy a recoger todo lo que queda alrededor. Podemos hacer uso del taroco incluso en este momento para recoger todo lo que queda. Lo vamos a estar haciendo con todos los panes. Y entonces seguimos con nuestro amasado. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer? Podemos amasar de forma, cuando la masa está bien integrada, en forma de mariposa de esta manera, con una mano y con la otra, ejerciendo fuerza sobre el pastón. Cuando hablo de pastón, son todos esos ingredientes, elementos integrados. Entonces, esta es la forma de amasado de mariposa. Tenemos una siguiente forma de amasar, que es para masas que son bastante líquidas y para masas que tienen alta hidratación, que es el amasado francés. Colocamos igual nuestras manos por debajo, no es el caso, esto no es una masa de alta hidratación. Las masas de alta hidratación las vamos a ver en el nivel 2, pero para que lo tengan presente. Colocamos las manos por debajo de la masa, la elevamos. Generalmente las de alta hidratación, ellas se elevan no con tanta facilidad. Esta es una masa dura. La elevamos y le damos la vuelta a la masa, golpeamos, extendemos hacia atrás y doblamos. Este es el amasado francés. Lo vamos a ver más adelante en el nivel 2. Entonces, aquí hacemos mariposa y podemos seguir amasando o podemos seguir amasando de esta manera con dobleces, ¿sí? Lo ideal es amasar muchísimo hasta que la masa esté completamente lisa, no se nos pegue las manos, no tenga grumitos, y vamos a seguir haciendo esto hasta desarrollar la red de glúteo, que es aproximadamente un amasado de 15 minutos a 24 grados centígrados. El amasado va a depender de la temperatura, al igual que por supuesto la fermentación, de la temperatura en la que nosotros nos encontremos. Entonces seguimos amasando y también lo podemos hacer de forma no manual, sino con el instrumento de la batidora.
podemos hacerlo con la amasadora, ¿no? Con el formato de amasar de la batidora. Como les digo, el amasado es aproximadamente 15 minutos. Yo voy a seguir amasando y les voy a mostrar más adelante cómo queda la masa para el siguiente paso del método de panificación. Pasados 15 minutos de amasado, fíjense que la masa está lisa, es una masa dura, es una masa que no está tan enriquecida, pero ya está lisa, ¿verdad? Y vemos que tiene elasticidad, eso quiere decir que ya el gluten está en ese proceso de haberse desarrollado. ¿Qué hacemos para probar la red de gluten? Lo que vamos a hacer es cortar un pedacito de masa con el taroco o un cuchillo con buen filo y vamos a hacer una bolita que vamos a estirar para verificar que la red de gluten está desarrollada. Vamos a ir aplanando, ¿verdad? Para extender y mirar la red de gluten. Si yo extiendo y esto no se rompe y no tiene tantas venitas en el fondo, sino que se extiende y podemos ver a través de ella, pues sencillamente no le falta amasado. En este caso, falta un poquito de amasar para amasar un poco más. Esto lo podemos ver a través de la luz. Falta amasar un poco más. Se rompe todavía, pero podemos darle más tiempo de amasado para crear una red de gluten óptima, ¿ok? Entonces vamos a seguir amasando y vamos a probar luego nuevamente nuestra red de gluten, ¿ok? Bueno, ha llegado el momento de volver a probar cómo va la red de gluten antes de añadir la sal. Vemos que la masa está un poco más lisa que antes. Entonces yo voy a volver a probar acá, hacer mi bolita. Aplano la masa, ¿cierto? Aplanamos la bolita y estiramos. Podemos ver que la masa está un poco más lisa. No sé si se puede ver, observar allí cómo al extenderla es una masa que tiene elasticidad, es una masa que está lisa, elástica, podemos ver la red de gluten allí presente. Y está lista para añadir la sal. La forma de añadir la sal es la siguiente. Podemos hacerlo así en la mesa, podemos, si estamos usando una amasadora, una batidora, amasadora, lo podemos hacer también en la amasadora o batidora y vamos extendiendo como si estuviésemos amasando y ella se va a ir integrando progresivamente. Vamos a ir recogiendo poco a poco la sal que se nos va extendiendo por el mesón y vamos a ir integrando poco a poco sin romper demasiado la masa. Y seguimos integrando como si estuviésemos así amasando
para que la sal se distribuya por todas las partes del pastón. Que no queden partes saladas y partes no saladas. Lo ideal es que sea una sal fina para que no se rompa la masa. Una vez integrada ya toda la sal, vemos que nuestra masa está así, ligeramente que no se pega de las manos, está elástica. En este momento, lo que vamos a hacer es hacer un boleado redondo para hacer el siguiente paso del método de los 12 pasos de la panificación. Lo que hacemos es traer hacia adentro las esquinas del pastón, nos queda un redondo así y vamos a bolear tratando de integrar todas las partes superiores del pastón con nuestra palma de la mano, con el borde de la palma de la mano, para llevarlo a la primera fermentación. Y esta primera fermentación es de 15 minutos. No varía la fermentación si es más o menos masa. Si la fórmula dice una cantidad de tiempo, es el tiempo, ya sea 1 kilo de masa o 200 gramos. En el mismo bol que usamos anteriormente podemos agregar la masa para fermentar. Ponemos un poco de harina, en este caso fermentamos con harina porque es una masa con alto contenido de harina y poco contenido en grasa. Podemos hacer uso de nuestra bolsa como indiqué inicialmente. Y esto lo llevamos 15 minutos a fermentación. ¿Ok? Vamos a la siguiente fase. Una vez pasado aproximadamente la mitad, ¿no? 8 minutos, 7 minutos y medio. Vamos a hacer el procedimiento dentro del método de los 12 pasos para la panificación, que es la manipulación. La manipulación no es sino darle, digamos, la vuelta. Por aquí la masa está más calientita que de este lado. Entonces le damos la vuelta para que ella siga su proceso de fermentación. Lo cerramos y lo llevamos nuevamente a fermentar por el resto del tiempo. Bueno, pasado el tiempo después de la manipulación, vamos a sacar esto de aquí. Lo que me impresiona es el olor a pan. Vemos la masa que ya está lista. Yo la voy a sacar de acá para que puedan mirar, pero la prueba de tacto la podemos hacer directamente en el bol. Vemos la masa que ha crecido un poco más y para hacer la prueba de que está lista para pasar a la siguiente fermentación para el pesado y la división, entonces lo que hacemos es una prueba de tacto. Para hacer la prueba de tacto tan solo lo que tenemos que hacer es colocar el dedo en la masa sin hundir demasiado, sin maltratar la masa. Colocamos el dedo y si este no se devuelve rápidamente está listo para la siguiente fermentación. Fíjense que queda el dedito ahí marcado y eso quiere decir que está lista para la siguiente fermentación. Pesamos para ver cuánto pesa y ahí, si no me equivoco, dice pastones de 250 gramos en la receta. Pesamos y esto pesa 496 gramos. Entonces, si esto pesa
496 gramos lo dividimos entre 2. Es un aproximado de 250. Entonces, los 496 entre 2 me da 248, que es un aproximado de 250 gramos. Viene el siguiente paso del método de la panificación, que es el pesado y la división, ¿no? Pesado y división. Fíjense que aquí ya empieza a verse cómo se crecen los alvéolos, ¿no? Entonces, pesamos 248, esto pesa 251, va a ser uno un poquito más grande que el otro, pero bueno, dividimos en partes casi que iguales, 249, 247, un gramito más que el otro. Vamos a la división. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, vamos a bolear en barras. Tapamos la otra parte de la masa para que no se reseque. Y vamos a hacer un boleado en barra. En el recetario se puede ver cómo es el boleado en barra. Agregamos un poco de harina, no demasiada, sobre todo para manipular. Colocamos el pastón, le damos la vuelta, pues digamos que vamos a tenerlo del lado menos, más bonito, vamos a darle la vuelta. Aplanamos, podemos hacer uso del rodillo, ¿sí? Podemos hacer uso del rodillo para extender la masa. Recuerden que volteamos la masa, no el cuerpo, y lo que vamos a hacer acá es un rectángulo. Vamos a hacer una especie de rectángulo. Yo voy a hacer unas barras bastante pequeñitas, no van a ser barras tan grandes, pero ustedes pueden hacer las barras con la dimensión que ustedes quieran. Vamos a hacer una especie de rectángulo, alargado por supuesto. Y recuerden que esto también va a crecer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para hacer una barra, lo que vamos a hacer es, desde la parte exterior de este rectángulo, claro, la barra va a quedar más o menos de este tamaño, ¿no? Si extendemos un poco más, entonces yo lo que voy a hacer es estirar un poco más. Y desde la base exterior, lo que voy a hacer es empezar a doblar. Y el doblez va a ir siendo, vamos a ir uniendo la masa y el doblez de esta manera, ¿sí? Entonces yo voy a ir doblando y voy a ir con mis dedos presionando hacia adentro de manera de poder unir la masa y que quede lo más pegadita posible. Ya tengo aquí una barra. ¿Qué hago con lo siguiente para que no se dañe, digamos, para que no se abra en el horno? Lo que voy a hacer es unirlo, ¿verdad? Y hacer pequeños pellizquitos para que se junte con el otro lado de la masa, ¿sí? Y luego lo que vamos a hacer es terminar de bolear. ¿Y cómo es esto? Abrimos nuestras manos y vamos a agrandar la barra hacia afuera. Vamos a terminar de pellizcar acá para que no se abra y alargamos la barra hacia afuera. Bien, ¿cómo vamos a colocar esto en la bandeja? Yo voy a usar las bandejas perforadas por ser un pan.
no de alta hidratación, pero sí un pan con poca cantidad de, digamos, de materia grasa, que lo que va a requerir es vapor, calor y listo. Voy a reservar esto de este lado. Fíjense que es una barra bastante delgada porque es una canilla. Voy a reservar, vamos a tapar con la bolsita nuevamente. Uy. Okay. Y vamos a bolear la otra barra de la misma manera, el lado lisito hacia afuera. Fíjense que no se requiere demasiada harina. Hacemos un rectángulo que vamos a ir extendiendo hacia el tamaño que requiramos, que vamos a hacer nuestra barra. Entonces extendemos. Se mueve la masa, no se mueve nuestro cuerpo, ¿sí? Es decir, no vamos a estar así, ¿no? Vamos a ir moviendo la masa para que sea más fácil. Y extenderla del tamaño más o menos que queramos nuestra barra, ¿sí? Así como yo hice con la anterior. ¿Van a crecer más? Sí, van a crecer más. Deberían crecer un poco más. Más o menos de este tamaño, porque yo voy a hacer que crezcan un poco más. Tenemos un rectángulo. Vamos a organizar mejor aquí. Y hacemos el mismo procedimiento. Yo lo voy a hacer al revés para que vean cómo vamos pegando la masa hacia adentro. Y nos queda esto que vamos a juntar, y esto siempre lo vamos a colocar hacia abajo, es decir, el pliegue, digamos, donde se unen donde se une el doblez, donde está el doblez, donde hacemos el cierre, siempre va a estar en la bandeja hacia abajo. ¿Qué hacemos aquí? Extendemos la barra de adentro hacia afuera para que quede una barra y no quede un gordito. Seguimos aquí aplastando porque si no se puede abrir. Extendemos la barra y la llevamos nuevamente a la bandeja, como el caso de la otra barra. Quedaron del mismo tamaño. El pliegue de abajo lo colocamos hacia abajo para que el mismo pan le haga peso y no se abra. Y aquí están listas nuestras barras para ir a la fermentación final. Vamos a llevarlas tapadas a la fermentación final, igualmente en las bolsas. A mí se me hacen muy prácticas estas bolsas, sobre todo para panadería en casa, porque no necesitamos los pañitos. Se me rodó. Podemos enmantequillar la bandeja también, yo no lo hago tanto porque estas bandejas son más fáciles de despegar los pastones. Y listo, llevamos esto a nuestra segunda. Ya ha pasado el tiempo de fermentación, vamos a ver cómo están nuestros panes. Han crecido, nuestras barras están bastante grandes. La fermentación vemos que está hecha porque ponemos el dedo y se marca cuál va a ser. Fíjense que bueno, aquí no se debería manipular demasiado, no está pegado. ¿Cuál va a ser la forma de hornear? Lo ideal es hornear a 200 grados centígrados, entre 190 y 200 grados centígrados por el tipo de pan. No es un pan de alta hidratación, la canilla es un pan bastante suave, ligero. ¿Y qué si vamos a usar? Pues vamos a glasear con agua
Y vamos a glasear también con harina de trigo. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Pues ya les voy a indicar. Fíjense que ya por encima se está secando, está un poquito seco. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es primero glasear y después hacer los cortes. Vamos a glasear con agua inicialmente, que quede bien humedecida la masa. Ok. Agregamos la harina. Esto lo vamos a hacer con un colador. Vamos a saber que los panes están listos cuando al introducir un termómetro llegue la temperatura interna del pan a los 94 grados centígrados. Un poco más de harina. Y voy a hacer cortes. Los cortes pueden ser, lo voy a hacer con un cuchillo con filo, pero se pueden hacer, generalmente se hacen con hojilla o con bisturí. Procedo a hacer el corte, no lo voy a hacer demasiado en diagonal, más bien un poco recto. Y vamos con el segundo. Corte 1, corte 2, corte 3. Los cortes se hacen ¿para qué? Para que los gases internos del pan se expandan, el pan crezca y salgan los gases internos. Ahora lo que vamos a hacer es llevar nuestros panes hacia entre 190 y 200 grados centígrados hasta que crezcan, según el tiempo que dice en la receta, pero va a variar dependiendo de tu horno, ¿ok? Listas las canillas, horneadas las canillas, quedaron bastante gorditas. Esto está caliente, vamos a dejarlas resumar. Las acabo de sacar del horno y vamos a dejarlas resumar, que es uno de los últimos pasos del método de los 12 pasos. Yo ya hice la prueba, están un poco por encima de los 94 grados centígrados a 210 grados, que fue el horneado. Vamos a dejarlas que se enfríen. Yo sé que es muy rico probar los panes así calientes, pero bueno, vamos a dejar que se enfríen para poder cortarlos, ¿ok? Una de las cosas que ocurre en el resumado es que los panes primero cambian su, vamos a ver esta pieza, vemos que por debajo está muy bien horneada, fíjense la parte inferior. Cuando se empieza a resumar el producto, empieza a perder peso, es decir, no se siente un pan pesado ahí, como bastante pesado. Entonces, uno de los objetivos del resumado es que el pan se siga cocinando por dentro y que podamos tener una pieza un poco más ligera. Ahorita está, como se está empezando a enfriar, está un poco más ligera que cuando por supuesto entró al horno y cuando lo saqué, pero lo ideal es eso, hacer que el pan, en el resumado el pan se termina de cocinar por dentro, vamos a tener una miga que no va a estar apelmazada y vamos a tener un pan más ligero, más liviano. Entonces ese es el objetivo del resumado y por eso no deberíamos cortar el pan cuando está muy caliente. Bueno, ahora sí, ya el pan un poco más frío, vamos a cortar. Bueno, el pan suele cortarse así, en esta posición. Así que bueno, vamos a mostrarles cómo queda la miga. Fíjense la miga muy esponjosa.
Una miga muy bonita, muy esponjosa, que se devuelve el peso ideal, el peso perfecto. Una pieza muy linda que después podemos cortar para estilo sándwich. Y miren qué bonita esta miga y qué bonito este pan. Así que este es el pan canilla que pueden preparar en sus casas. Seguimos haciendo más recetas.